Hola, buenas. Voy a crear un ejemplo de cómo montar un examen en Moodle. En principio, como veis, estoy ya en el módulo de intervención con familias y atención a menores en riesgo social. He activado ya la edición y lo que voy a crear es en primer lugar, un cuestionario y agrego. Bueno, en este caso lo podríamos llamar examen final ordinario. Y aquí diríamos, describiríamos, etcétera. Podríamos describir la descripción, poner la descripción en la página del curso, etcétera. Luego, posteriormente, haremos un repaso de cómo tenemos que ir organizando toda esta información. Pero bueno, ya lo tenemos creado y así lo podemos guardar y regresar al curso. Bien, lo llevamos así. Lo voy a ocultar por si acaso se metieran algunos alumnos. Oculto, ¿vale? Y eso en principio está oculto. De todas formas, en las especificaciones se pueden plantear diferentes opciones sobre cuándo se muestra, etcétera. Vale, a partir de aquí ya tenemos creado el examen final ordinario. Lo voy a poner arriba para que nos sea más sencillo encontrarlo. Aquí lo tendríamos. Bien. Y lo que hacemos es lo siguiente. También en menú de acciones vamos a ir aún más. Veis, en todos los elementos de administración del curso tenemos un banco de preguntas y es donde nos vamos a meter a realizar en primer lugar un banco de preguntas. Puede haber preguntas heredadas, si utilizáis las del propio Moodle hay muchas preguntas que os van a dar. Como veis, aquí aparecen diferentes elementos, es un poco de ruido porque aparecen cosas creadas por Víctor Eugenio Nuño, que es un profesor que entiendo que lleva la coordinación de distancia y que cargaría aquí por error, pero bueno, no nos vamos a liar. Vosotros tenéis que generar diferentes preguntas. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a generar, como veis aquí, podríamos seleccionar una categoría, si hubiera diferentes, examen 1, 2, 3, 4 y 5 son las preguntas de tipo test que cada uno de los temas heredados tendrían, pero lo que vamos a generar es una nueva categoría. Creamos una categoría adaptada para nosotros. Y en este caso lo que hacemos es añadir categoría, la vamos a poner en el top para que aparezca arriba y aquí podríamos llamarlo como examen final ordinario, ¿vale? O examen final. Podemos crear todas las preguntas que queramos, ¿vale? Aquí podríamos poner esa información, no es necesario, y añadimos esta categoría. Vale, ya lo tenemos hecho, nos vamos a preguntas. En preguntas vamos a seleccionar el examen final. Y como veis nos está aplicando, vamos a crear una nueva pregunta. Tenemos diferentes opciones para crear preguntas. Opciones múltiples, verdadero o falso, emparejamiento. Esto es que veáis. En principio ahí hasta de matemáticas. Podemos incluso generar respuestas largas, elegir palabras perdidas, generar un ensayo, pero bueno, como para nosotras y nosotros, yo creo que la opción más básica, más fácil es generar opciones múltiples y vamos a agregar. Como el Moodle, pues tarda un rato. Nombre de la pregunta, pues aquí como veis vamos a ir generando elementos. El nombre de la pregunta, pues lo vamos a poner como vosotros queráis. Podemos poner un código SF1, esto da igual, ¿vale? Y podéis poner el código intervención con familias y FAR. Vale, pues yo lo llamo así, pero podéis incluso poner un número y ya está. Y aquí ponemos el enunciado de la pregunta. Yo tengo aquí una serie de preguntas que ya he creado. Lo que voy a hacer es copiar y pego. Hay bastantes problemas a la hora de generar los exámenes porque a la hora de pegarlo. Pero bueno, como habéis visto, yo tengo aquí, a ver, mis preguntas y lo que voy a ir haciendo es copiar. Entonces yo tengo y elección una, LO, ley orgánica, ¿vale? 5/2000, perdón,
coma, de 12 de enero. Calificación. Para que nos resuelva directamente, podemos asignar. Si son 4 elecciones, pues ya tendríamos que ver cuáles son. Si es la correcta, tendríamos que dar un valor de 100. Si es la incorrecta, dependiendo del número de opciones. En este caso, normalmente, aunque no apliquemos la fórmula al pie de la letra, saldría como 33%. Y aquí, ¿veis? Esto le he puesto menos 33 porque no es la elección correcta. La correcta es la 1. Bueno, perdón, la correcta es la 1. Entonces tenemos que darle un 100. Perdón, me he equivocado. Bien, elección 2, LO 2/2006. Como es incorrecta, pues aplico la elección negativa. La siguiente, LI 6/1995, de 28 de marzo. De 3 de mayo, que no lo había creado, perdón. Y elección 4, ley 1/1996 de 10 de enero. Bien. Calificación, perdón, tenemos que poner la calificación negativa. Calificación negativa. Y podría elegir más, elección 4, podría poner más elecciones, pero no es el caso. Podemos elegir una retroalimentación para respuesta correcta, respuesta parcialmente correcta, si queremos, pero no es el caso, ¿vale? Si lo fuera necesario, o respuesta incorrecta, si queremos, ¿vale? Y le damos a guardar cambios. Aquí ya nos aparece la primera de las preguntas. Voy a crear otras 4, pero corto el vídeo para que no sea excesivamente pesado y cuando tenga las 4 pasaré a realizar el examen. Un saludo. Bueno, pues ya tengo creadas 4 preguntas, ¿vale? Como podéis imaginar, esto es un pelín laborioso. Si tenemos que meter 40 o 50 preguntas nos va a llevar un rato y entre otras cosas porque no es sencillo copiar y pegar, es un poco difícil y ahora mismo no sé exactamente si es posible generar cargar dentro del banco de preguntas a través de un repositorio. Directamente de Word no sería posible. Quizá desde una base de datos o otros medios, pero ahí se me escapan las posibilidades. Muy bien, tenemos este banco de preguntas, entonces nos vamos a ir vuelvo al módulo, en este caso daría aquí, pero ya lo tengo aquí abierto en otra pregunta. Y como veis, teníamos creado desde antes este examen final ordinario. Lo que voy a hacer es editar ajustes. En los ajustes ya he estado trasteando anteriormente y tendríamos diferentes elementos que algunos de ellos no sé exactamente cómo funcionan, los tengo que estudiar con más detenimiento, pero bueno, de cara a que tengáis la información básica. Tenemos una temporalización, guión marcado, en este caso no estaría, no está habilitado. La calificación, en este caso, pues pondría calificación para aprobar, pues un 5, ¿vale? Tendríamos que organizarlo, categoría, sin categorizar, esquema, en este caso, página nueva, cada pregunta, es decir, cada pregunta está en una página nueva, o podríamos poner las 40 preguntas en el mismo página, ¿vale? O dependiendo, pues se puede repaginar ahora, etcétera. Bueno, en este caso podríamos método de navegación libre o una a una, que sería otra opción. El método de 40 preguntas, pues si quieren que vean todas juntas o de una en una. Yo considero que eso tendríamos que estudiar cuál es la mejor de las opciones. De momento yo voy a poner cada pregunta de manera que también sea más difícil para alguien copiar todo el examen y pasárselo a otra persona o hacer otro tipo de cosas. Eso tenemos que evaluar nuestra opción. Y podemos meter que el método de evaluación sea libre o secuencial, es decir, que se vaya moviendo. Comportamiento de las preguntas, pues bueno, orden al azar de la respuesta, podemos darle que sí, y es lo más adecuado, sobre todo si queremos evitar intercambio de información entre el alumnado y si tuvieran que hacerlo online. Y el comportamiento de las preguntas, yo le daría una retroalimentación diferida. En este caso, tengo dudas sobre exactamente
cómo generar este tipo de historias. Es más complejo y lo tengo que estudiar con más detenimiento. Pero bueno, de momento ese tipo de opciones se pueden cambiar. Las opciones de revisión, pues igual, es algo que podríamos eliminar, como veis, inmediatamente después de cada intento o durante el intento. Veis, el estudiante puede revisar el intento. En principio yo diría que retroalimentación diferida y simplemente damos una opción de los puntos que pueda sacar o si queremos también del intento. Esto es dependiendo de vosotros y vosotros. Si quitamos, yo considero que lo ideal sería simplemente que pueda ver los puntos o una retroalimentación global, pero yo creo que en este caso serían los puntos. Ya tendríamos que ver si luego, por ejemplo, realizar una devolución o bueno. Esto es estudiar exactamente cómo funciona, ¿vale? Una apariencia tendríamos, si queremos imagen del usuario con o sin imagen, pues podría ser una imagen pequeña. Decimales de calificación podemos decidir que sean 2 hasta 5, eso ya como vosotros veáis, podemos incluso más, lo mismo que para las calificaciones, etcétera, ¿vale? Y restricciones extras sobre los intentos, pues bueno, en este caso si necesitaran contraseñas, una retroalimentación global si la quisiéramos dar, ajustes del módulo, pues disponibilidad en este caso está oculto porque no tendría, de acceso, pues en este caso sí una restricciones de acceso, yo he marcado pues la fecha del examen. Tendríamos que decidir si damos el tiempo exacto, pues desde el 25 de mayo a las 5:45 hasta el 25 de mayo que es cuando sería el examen ordinario de intervención con familias a las 7:15. Esto son elementos que tendríamos que hablar, si ampliamos el tiempo, si por ejemplo podemos hacer dos pruebas ordinarias, una a estas horas y otra por la mañana, lo tendríamos que decidir, primero esperando que nos den instrucciones desde la consejería. Y bueno, ya con esto guardaría cambios y muestro. Bien, veis en este caso, dice el examen final ordinario, intentos permitidos, como veis, 1, aún no se han agregado preguntas. ¿Cómo agrego? Pues edito cuestionario. Y en editar cuestionario ahora nos van a aparecer opciones de el generar preguntas. ¿Cómo las agrego? Pues como veis, desde el banco de preguntas. Podría ir una a una o, como hemos hecho, un banco de preguntas. Nos va a abrir el banco de preguntas. Y como veis, volvemos a la categoría. Yo había creado la examen final. Mostrar preguntas, sus categorías. Pues lo que hago es marco aquí y añado las 4 preguntas. Ya tendríamos las 4 preguntas. Podemos dar la valoración de valor a cada una de las preguntas. Como veis, esto sería el valor para cada marca de máximo. Si tenemos 40 preguntas, pues tendríamos que hacer, pues dividir 10 entre 40 y ya tendríamos lo que tendríamos que seleccionar el valor para cada una de las preguntas. De momento lo dejamos como 1 y le damos a guardar. Total, veis, calificaciones 4. Calificación máxima 10. Obviamente no corresponde. Si fuera en este caso, podríamos darle un valor a cada una para que fueran 10, pues 2,5. ¿Veis? Marco aquí 2,5, me muevo 2,5, guardo, no me deja, pero bueno. ¿Veis? Aquí tendríamos que meter el valor de cada una de las preguntas. Veo que no me permite meter valores diferentes a uno. O sea, números que no sean números enteros, pero bueno. Lo voy a dejar como está, perdón porque estoy un poco probando también mientras hago esto, son elementos de calificación que tendremos que valorar luego. Bueno, le doy a guardar y ya tendríamos el cuestionario. Vuelvo a intervención con familias y aquí tenemos el examen final ordinario. Si quiero probar, le daría, a ver qué nos deja. Y podría previsualizarlo. Vemos en este caso tenemos que ley, podría ir contestando, vale,
Voy a ir contestando un poco al azar, sin mirar mucho. Esta sería la opción, como os decía antes, de ver solo una pregunta por turno. ¿En qué año España ratifica la convención? Pues esto es... Bueno, veis ahí cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, aquí hay un salto que no entiendo por qué aparece, pero bueno. Terminaría el intento. ¿Veis? Respuestas. Podría volver al intento si quisiera para ir repasando, pero en este caso tendría que dar opción. ¿Veis? Aquí no puedo moverme por el test, con lo cual sería más conveniente, según lo que vimos antes, seleccionar para que se pueda ver el examen las 40 o que puedan navegar por el examen. Y aquí, como veis, le doy a terminar intento. Envío todo y termino. Como veis, confirma, envío todo, termino y tenemos una retroalimentación. Calificación 10 de 10. En este caso, como veis, me da directamente la calificación. Y bueno, con esto he acabado de, veis, 4 puntos, calificación 10 de 10, bueno, pues 100%. Y vuelvo, hay cositas que tendríamos que revisar, como es cómo hacer el tema de las puntuaciones, cómo previsualizar el examen, pero lo básico para crear un banco de preguntas y crear el examen, pues sería esto. Muchas gracias, hasta luego.